Al este de Berlín, al oeste de Berlín. Bueno, empieza. Egunon, lurralde batzordea hasiko dugu. Lehen puntua, Peñalarrerari buruzko Otxoaren taldea mozioan. Moción de Otxoaren taldea para el aumento de la riqueza natural del entorno de Peñalarrera. Bueno, habéis recibido el texto de la moción. No sé si queréis que la lea o en el pleno, por supuesto, la leeremos, pero no sé si queréis que la lea o no. Bueno, pues como veo que no es necesario y acumulamos un importante retraso, pues vamos a pasar a solicitar la opinión de los diferentes grupos. Irene. Teníamos un par de preguntas. En otros plenos ya hemos hablado sobre todo del terreno que se propone para la compra y no teníamos claro quién era el dueño de ese terreno. ¿Sabemos ya quién es? ¿No sabemos quién es? Sí, se sabe quién es. No necesito comunicar públicamente, pero sí sabemos quién es y me gustaría saber quién es, porque se hablaba de un ente público, aunque es privado, es un ente público, pero el terreno es suyo. Si no es eso y es alguien privado, adelante, pero en otro pleno se nos dijo otra cosa, entonces queremos saber un poco quién es el dueño que se va a proponer. No sé a qué terreno en concreto el de las Pedrajas, encima de las Pedrajas. Uno de los que se propone comprar. Y que se ha tratado en otros. Sí, por otro tema, se nos dijo que en esa zona no se sabía exactamente de quién era el dueño. Se estaba todavía en disquisiciones legales de quién era el dueño. Se había preguntado que si de la Seguridad Social, que si de no sé quién. Entonces, no es ese terreno. No es ese terreno. No es el mismo terreno. No es el mismo terreno. Vale. Pues si nos decís quién es, por favor. Y dos, porque claro, posicionarnos a favor o en contra de intentar esa compra sin saber un coste económico, aunque sea aproximado. No digo que me diga 17.522, pero sí es en torno a 1.000, en torno a 10.000 o en torno a 100.000 euros. Sí, esas dos cosas se nos podría contestar. Las tengo que analizar. Por eso digo que no tiene por qué ser ahora. Sí me gustaría antes del pleno, si puede ser. Vale. Nela. Nela, mesedez? Ez, nengoen pizkat gainetika berrirakurtzen. Bueno, pues en principio nosotras sí la vamos a apoyar. Sí que, bueno, pues ya que Nacionalistas Vascos ha hecho esas preguntas, cuando les contestéis a ellas, si podéis, por favor, nos pasáis a nosotras también la respuesta. Pero en cualquier caso, pues bueno, lo que es el cuerpo de la moción, el sentido de la moción, pues bueno, en principio estamos de acuerdo con ello. Y bueno, pues en principio vamos a votar a favor. Bueno, por parte del grupo Zayabay nosotros también vamos a votar afirmativamente. Aldeko botoak, kontrako botoak, bueno, hemos votado todos a favor, ¿no? ¿Reserváis? Reservamos el voto para el pleno a la luz un poco de la información que ha quedado pendiente. Vale. Pues entonces quedamos votos a favor de Zayabay y EH Bildu y EAJ-PNV se reserva el voto para el pleno. Bigarren puntua, plastikoa gutxitzeko mozioa, moción por la reducción del plástico. Pues igualmente os hemos enviado el texto de la moción que ha presentado el grupo Zayabay. No sé si queréis
como en el caso anterior, que la lea, o directamente pasamos a expresar cada uno su opinión al respecto. Irene. Vale, es que ricasco. Nosotros teníamos una pregunta y es en este ámbito del reciclaje de los plásticos, porque la moción insta a diferentes administraciones a hacer una serie de cuestiones, entre las cuales está el propio Ayuntamiento de Zalla. Entonces, desconocemos, la verdad, a día de hoy, si el propio Ayuntamiento de Zalla tiene algún proyecto o está ejecutando algo en esta materia o tiene previsto hacerlo. Es lo que a priori querríamos conocer. Bueno, nosotros, a raíz de recibir por parte de la plataforma Cero Sabor esta propuesta, esta iniciativa, sí que estamos estudiando las posibles actuaciones que pudiese acometer el Ayuntamiento. Pues dentro de uno de los puntos se pide precisamente la implicación de la Administración municipal y en ese sentido pues lo estamos estudiando con el técnico de sostenibilidad y medio ambiente. Vale, o sea que hasta ahora no se estaba haciendo nada. Ha sido cuando al recibir la propuesta. La cuestión de la gestión de las basuras, como bien sabéis, es competencia de Mancomunidad y en ese sentido, bueno, el Ayuntamiento sí que ha empezado a estudiar el asunto, pero todavía está en ese proceso de estudio y no hay ninguna medida concreta que pueda adelantar. Tendríamos que, o podríamos hacerlo pues un poco más adelante, porque en la propia moción se habla de un periodo de 6 meses. En otros ayuntamientos, en la moción, bueno, en la propuesta de la plataforma, se habla de implementar esas medidas en un plazo máximo de 4 meses. Nosotros, teniendo en cuenta los recursos que tenemos y la dimensión de este ayuntamiento, porque no todas las administraciones a las que se les pide implicarse tienen los mismos recursos y las mismas dimensiones, nosotros hemos establecido, y teniendo en cuenta también que viene el verano, que tenemos el verano encima, pues hemos puesto un plazo de 6 meses para implementar esas medidas. ¿Esas medidas que tiene previsto hacer el Ayuntamiento podríamos conocerlas antes del Pleno? Al menos el enunciado, vamos, no desarrolladas, obviamente, me imagino, pero... Tendría que consultarlo con el técnico de medio ambiente, pero lo veo complicado porque no creo que... Él ahora mismo pues está estudiando, entonces está estudiando las posibilidades y los recursos que tiene el Ayuntamiento y las posibles opciones. Esta propuesta se nos ha hecho este mismo mes. Te quiero decir que tampoco ha dado tiempo, teniendo en cuenta que tiene otras muchas ocupaciones, para dedicarse plenamente a este asunto. Y una última pregunta. Como bien has dicho, y esa era la siguiente pregunta que os iba a hacer, este ayuntamiento, como el resto de los ayuntamientos de la Mancomunidad de Encarterri, tienen cedida, delegada la competencia en residuos urbanos a la propia Mancomunidad, y es la Mancomunidad la que gestiona los residuos sólidos urbanos. En el tema de los plásticos, desconozco, la verdad, el entramado competencial en este caso. No sé si también en este caso la tiene cedida la Mancomunidad. Y entiendo que sí, porque entiendo que tendrá toda la competencia en su totalidad de residuos cedida a la Mancomunidad. Y entonces, en ese marco, si no es así, me lo decís, en ese marco, sí, esas medidas que está valorando el Ayuntamiento de Zalla con su técnico está pensando en ejercitarlas al margen de esa competencia delegada en la Mancomunidad, es decir, directamente como Ayuntamiento de Zalla para sus vecinos y vecinas, o está pensando en hacer un planteamiento a la Mancomunidad para que se recoja directamente dentro de la Mancomunidad o la entidad que sea competente, que desconozco realmente si al 100% la Mancomunidad es competente en esto. Esa era mi pregunta. Quería saber si se está valorando hacerlo individualmente como Ayuntamiento de Zalla o no. Aunque no está decidido, el espíritu, bueno, te puedo adelantar que mi intención es solicitarlo a la Mancomunidad que se implique también en esta línea de actuación. Con independencia de que el Ayuntamiento por su cuenta
pueda también aplicar otras medidas. Ese es el kit de la cuestión. Si lo que va a hacer es seguir manteniendo la delegación de la competencia en la mancomunidad y cualquier propuesta que surja del propio ayuntamiento la va a plantear en la mancomunidad o no, o la alternativa, es decir, lo va a hacer como ayuntamiento o lo que creo entender es que va a hacer las dos cosas, ¿no? Sí, bueno, en el caso de que definitivamente Zaya se adhiera al contrato de basuras de la mancomunidad, insisto, pediremos a la mancomunidad, pues eso, que asuma pues, las propuestas que se le planteen desde el Ayuntamiento de Zaya, que las asuma pues, para el conjunto de los municipios de Enkarterri, con independencia de que pueda haber actuaciones que sean de sensibilización y que pueda, por ejemplo, que pueda llevarlas a cabo el Ayuntamiento de Zaya dentro de su ámbito de competencias. Vale. Por poner un ejemplo, vamos. Vale, eskerrik asko. Nela. Vale, eskerrik asko. Bueno, guk ere jaso gendun zera hori, mozioa. Nosotras también recibimos la moción desde la plataforma Zero Sabor. Tanto Euskal Herria Bildu como Zaya Bais son participantes en la plataforma. Sí que queríamos preguntar eso, pero ya lo has contestado antes de la pregunta, la modificación del plazo, porque en la moción presentada venía lo de los 4 meses. Bueno, la explicación es razonable. Sí que al hilo de nosotras no, la verdad es que no la habíamos presentado porque estábamos esperando a ver si algún otro colectivo social la presentaba, sin ser directamente lo que era un ente político. Parece ser que no ha llegado y entonces, bueno, pues la habéis presentado. Nos parece bien. Quiero matizar una cosa porque me da la sensación de que en el debate que habéis mantenido los otros dos grupos políticos os habéis centrado en el punto de la gestión de residuos. Y creo que la moción va un poco más allá de lo que es la gestión del residuo plástico, sino que, como su propio título dice, es moción por la reducción del plástico, y creo que es en ese sentido en el que el ayuntamiento tiene que hacer la batería de propuestas, en el sentido de reducir el consumo de plástico en lo que es pues la utilización de los consumibles diarios o los que sean del propio ayuntamiento y de sus entes. Quiero decir que estas medidas deben entrar, tienen que tener en cuenta el ayuntamiento, tienen que tener en cuenta la residencia y tienen que tener en cuenta EBZ. Eso es la única puntualización que queríamos hacer. Por lo demás, estamos a favor y vamos a votar a favor. Estoy totalmente de acuerdo. Uno de los, yo creo que de los objetivos principales es la reducción del plástico, porque como todos sabemos, pues su periodo de vida pues es amplísimo, ¿no? Estamos hablando en muchos casos de siglos. Entonces, evidentemente, la primera actuación pasa por reducir lo máximo posible el consumo de plástico. Entonces pasamos a votar. Aldeko botoak. Abstentzioak. Reservamos el voto para el pleno. Hirugarren puntua, beste gai batzuk, eskariak eta galderak. Tercer punto, asuntos varios, ruegos y preguntas. No sé si tenéis algo. Sí. Galdera bat egin gura genuke. Queríamos saber a qué ente corresponde el mantenimiento de los senderos, supongo que municipales. Serán municipales. Quiero decir, por ejemplo, ese sendero que hay señalizado, por poner un ejemplo muy cercano, en la parte de atrás de Tepeyac, el mantenimiento de ese sendero, ¿a quién corresponde? O de otros senderos que están señalizados para hacer, otros senderos que están señalizados dentro del municipio. ¿El mantenimiento a quién corresponde? ¿Al propio ayuntamiento? Si están en una utilidad pública, gestionada por Diputación, o en el caso que has citado del Tepeyac, lógicamente el mantenimiento corresponde al ayuntamiento. Vale, no, era por saber porque, bueno, pues
En algunos senderos, pues bueno, no están totalmente abiertos, entonces ese mantenimiento habría que, bueno, pues hacerlo, o sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera el propio ayuntamiento ha publicado un mapa de senderos y que, bueno, pues que puede ser un, no sé, un aliciente económico turístico, pero que si vendemos algo, pues que lo tenemos que mantener. Entonces era un poco saber cuáles eran, o sea, a quién correspondían las competencias y, bueno, pues igual en ese sentido os haremos llegar un escrito. Si quiere comentar algo el técnico, Javi. Bueno, se toma nota, ya se está, el servicio de limpieza y desbroce de cunetas ya está trabajando desde hace meses. Lo único que se tiene contratado en algunos caminos, una actuación anual únicamente. Entonces, y esa de los caminos históricos, los que están un poco más alejados de las zonas más concurridas, todavía no se ha hecho. Pero bueno, se toma nota para su actuación. Es que al hilo de que el contrato solo, o bueno, tiene recogidas esas actuaciones, desde Euskal Herria Bildu, en el debate de presupuestos se hizo una enmienda para que se aumentara la partida de ese contrato para mejorar precisamente pues el mantenimiento de todos los caminos del municipio. Yo creo que es algo que se debería de retomar.